¿Me regala un poquito de café? Bueno, si yo le dijera que si usted quiere, yo le hago el poquito. Sale, y lo voy a esperar. Y como viene tanta gente, bueno, espérate, te estoy mintiendo y perdona. ¿Qué pasó? Se nos llevaron la corriente. Ah, ¿están No, sin corriente? No tengo corriente. Se está yendo mucho la corriente por acá. Tanto es, mijo, que yo te hablo sinceramente que ya no tiene sentido. Ya no hay Mis amigos, estamos ahora en el barrio El Cayuelo, bien cerquitica de la playa Guarda la Vaca. A este lugar le llaman así precisamente porque allá al final tiene unos pequeñitos cayos. Es uno de los pueblos más antiguos que tuvo Holguín y que tuvo toda esta zona. Bueno, ya, madre, ya. Ay, ya. hijo querido. Déjeme darle un besito. Cuánto me alegro. Ay, Ya, no se me ponga triste, ya. No. Ya, está bien. Al contrario. Gracias. Gracias a ti, mi. Gracias. Como pueden apreciar, una vista majestuosa, una playa también casi virgen, sabrosona, y por supuesto es de interés poder construir en toda esta zona gran cantidad de hoteles, pero hay que tener un respeto por lo que ya existía. Y muchas de las personas que hoy viven aquí han tenido sus ancestros, viven de aquí desde hace bastantes años. Pero eso no lo es todo. Voy tras las historias poco contadas de Guarda la Vaca. Aquí están apreciando ustedes el resto de una de esas casas. ¿Qué ocurrió realmente en Guarda la Vaca? Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Miriam. Miriam, ¿qué tiempo lleva usted viviendo acá en el Cayuelo? 60 años. 60 años, Miriam. Entonces usted es la persona indicada que me pueda contar cómo era esto antes. ¿Y quién mejor que usted que lleva 60 años viviendo acá? 60 años. ¿Qué me puede decir, por favor? Tenía 8 años cuando... No nací, vine pequeña, ¿ves? Usted vino pequeña. Vine de 8 años. Bueno, esta playa era más o menos como esta, ¿ves? Lo que había muchas casas. Aquí había más casas. Más casas. ¿Y qué pasa que no veo tantas casas ahora? Se la han llevado para los edificios. ¿Cómo que se la han llevado para los Sí, edificios? mi hijo no han dado casa. Hasta nosotros a lo mejor nos dan casa en un futuro. Sí. Ustedes en un futuro quizás no estén aquí. Formar parte del interés del turismo, toda esta zona, pues se conversa con algunos de ellos, algunos acceden y son los edificios que les mostré en videos anteriores. Pero otros han decidido no moverse. Además, ¿quién quiere moverse del lugar donde nació? Pero además, ¿quién quiere moverse de una zona como esta? Quizás no estemos. Pero usted no quiere irse. No, yo no quiero irme de aquí. Porque imagínate. aparte usted ha hecho toda una vida aquí. Claro, toda la vida. Pero bueno, Me cuentan que las poquitas casas que hoy quedan en el Cayuelo han sido porque las personas han tenido pantalones, pero además que hay que convencerlos para sacarlo de aquí porque realmente sacarlo no pueden, o al menos no deben. Las personas que han salido de aquí es porque han estado de acuerdo con abandonar el territorio y entonces irse a vivir a un apartamento. ¿dónde están los hoteles? Sí. Todo eso era casa. Todo eso era en casa. Dice que era un reparto residencial de gente poderosa. Sí, De gente poderosa. sí, ajá. De gente, sí, de gente del... Porque ahí vivían personas del gobierno pasado, ¿ves? Personas que tenían dinero. Sí. En la orilla de la playa, que tú ves en la orilla del mar, ahí ven muchas casas buenas, ¿ves? Porque eso era fue en el gobierno pasado, todas esas casas, ¿ves? Buenas tardes. Ella no es la dueña, pero es la que manda. ¿Cómo están? ¿Qué están alquilados acá? Ah, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Usted es la dueña o la que manda? No, yo no mando. Usted ni manda ni es dueña. Yo no soy ¿Quién es la dueña o la que manda? El señor. Ah, ya. Sí, así manda. Porque usted ni manda, ni es señora, ni es nada. Usted es nada. Usted está peor que ese cesto de basura que yo veo por allá. No, tanto no, me la lleve pero tan bueno, el esposo. Ven acá, me dijeron que usted me iba a ofrecer un poquito de café. Necesito tomar café. La otra señora no me pudo hacer porque no tiene electricidad. El problema es ese mismo que tenemos, que no tenemos corriente. Estoy corriendo. Ah, ¿usted también cocina con la corriente? Igual, Entonces estamos embarcados. el embarcador es basura. Porque Ay, Hay que Dios poner un mío. panel solar. No es fácil. O irse para el planeta Marte. ¿Tú crees? O irse para el planeta ¿Habrá Marte. corriente allá? ¿Eh? ¿Allá habrá? Yo creo que más que aquí. Gracias, mi amor, te quiero. Bueno, Gracias, un chao. besote, mi amor. Otro día te tomo el café. Ok. ¿Oíste? ¿Cómo? Dale, mira aquí, otro resto de una casa. Ah, bueno, tú te dejas convencer. Bueno, dejaste convencer, te fuiste por un edificio, pero si no te dejaron convencer o si no te convenciste, no. ¿Cómo está, amigo? Mi nombre es Juanca. Juanca por aquí. Placer. Vengo por el interés de poder grabar su casa, que creo que es una de las más antiguas. ¿Puede ser? ¿Usted qué tiempo lleva viviendo acá? Nací ¿Usted nació aquí? ¿Qué edad usted tiene? 61. 61. Bueno, ¿qué recuerda de aquellos tiempos? A ver, ¿dicen que este es usted? Oiga, ¡Eh! Estamos desempolvando los recuerdos. hace un día de eso.
¿Aquí cuánto tenías ya? ¿20 y pico de años? 18. Una de las primeras casas que hizo aquí en Guadalajara fue esta casa. ¿En qué año? Puede haber sido en el 40 y pico. 1940. Sí, por el 40 y pico, no, ya 40 y pico. Esta casa tiene 78 años, según el viejo, según los datos. De 78 a 79 años tiene esta casa de Flavercado. Ay, mi madre. Buenas tardes, señora. Usted es la belleza que me han dicho que tiene 80 y tantos de años. ¿Cuántos son exactamente? 83. 83. Abuela, pero usted era sata. Mira eso. ¿Usted era sata? ¿Tú sabes en qué año fue eso? Y mira la pose que tengo, el atraso que había cuando eso, y mira, país. Era de una mujer, mira, con pantaloncito con cintera. Usted era sata. Pero sata de las malas. De las malas. Sin embargo, aquí no había ambiente, era un ambiente sano que se vivía cuando eso. Espérate que Es mortificando mira, la abuela. todavía no, mira, esta es la graduación del... Ella no vino con estas casas. No, porque fue para la otra Ella playa. con su papá, que su papá tenía un negocio, como decían en aquella época, un carrito que vendían cosas en la playa, la gente que venía a la playa. Vendía pan con pescado, pan con jamón, pan con queso. Con puerco asado. Más puerco asado que otra cosa. Esa época Asaban había los puercos, los ponían en la púa y ahí empezaban a preparar sándwiches y la gente ahí... Eso lo hacía su papá. Mi papá. Su papá tenía negocios acá en este lugar. Pero en la playa. ¿En qué? En la parte de Guadalavaca. Dice que allá estaba la casa del alcalde de Banes, ¿puede ser? Sí, y había un hotelito que era de una Yaya. mulata que le decían Yaya. Ya. No sé de dónde puede haber sido eso. No, todo eso lo destruyeron, ¿eh? Sí, ya cómo eso no existe. Sí, como no, cuando todo eso empezó a desaparecer, todo eso lo quitaron y todas las casas buenas esas también. Bueno, señora, que dure muchos años más. Muchas gracias por concederme la entrevista. Encantada. Miren ustedes el color que tiene ese mar. Aleluya. Dios lo bendiga. Bueno, y quiero llegar hasta allí para enseñarles la playita virgen del Cayuelo. Ya yo no digo increíble, ya yo estoy saturado de sorprenderme. Simplemente digo, miren qué belleza. Miren qué cayo más bonito. Bueno, ya lo saben, familia. Si alguna vez visitan Guadalavaca, alquile un coche, llegues hasta acá. Es aquí otro resto de otra casa, otro propietario que ellos convencieron y se fue por un apartamento. Ese sí estaba pegadito ahí al mar. Y ustedes se preguntarán, o ustedes me dirán, Juanca, pero tú te dices y te contradices. ¿Tú por fin quieres desarrollo del turismo? No, sí, yo quiero desarrollo del turismo y yo quiero que visiten Cuba y que conozcan Cuba y que ayuden a los emprendedores cubanos, pero sin pasarle por arriba a la gente que por antigüedad le pertenece la tierra donde vive. Esa es la idea. Ah, que el Cayuelo está bonito. Sí, está bonito. Bueno, hay otra opción. Desarrolla tu turismo, pero respetando la comunidad. Eso también puede ser un atractivo, ver a las personas cómo viven realmente. O apoya también a las construcciones que no tengan esas condiciones de ornamentación y de belleza. Y punto final. ¿Usted qué tiempo lleva viviendo en el Cayuelo? Bueno, llevo 2 años, 9 meses, Poquito tiempo. poquito tiempo. ¿Y cómo llegó usted aquí al Cayuelo? Bueno, llegué aquí al Cayuelo, yo soy de Samala Canoa, perdí a mi esposo, mis hijos me trajeron para aquí y entonces tuve que, bueno, en sí vine porque ellos me trajeron, porque yo vivía muy bien allá en Samá. No dejo de entender de que esto es maravilloso, buenos vecinos, buen lugar, Pero además está frente a la playa. estoy en la playa. ¿Qué falta? La compañía de mi esposo. Claro, Que lo ya siento mucho. Eso es para mí lo más grande de la vida. Pero bueno, hay que resignarse. Es lo que No pienso. hay solución. No hay solución. Lo importante es si lo amaste ya estando en vida. Si lo amaste No, no, bien y lo no. atendiste bien y él Ay, también mi te hijo amó, querido. ya. No. Eso para mí Ya, fue entonces usted puede sagrado. estar tranquila Sí. que él desde allá arriba la está cuidando a usted. Desde la edad de 16 años me casé con él y estuve 56 años junta con él. Tuve mis 4 hijos y bueno, tengo 2 que están fuera y los 2 otros 2 los tengo aquí. Que ellos me voltean y siempre están al tanto de todo lo que me haga falta. Pero entonces, como ella está aquí, junto a sus 12 hijos, se siente al menos mucho mejor. No, Y además con claro. esa vista tan hermosa que usted tiene aquí, Sí, desde mi el portal amor, de su sí, casa, sí, miren sí, eso. Sí, así mismo. Me imagino que más o menos usted se Sí, sienta sí, tranquila. Sí, por lo menos, sí, eso es algo que me llena. Está bien, muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Me regala un a poquito todos. de café?